Estamos ya en el programa número 10 de Punto de Encuentro, un espacio que nació para difundir educación electoral y cultural. Soy Paloma Barreto y me complace acompañarlos como cada fin de semana. El Perú vivió la semana pasada una fiesta democrática con las elecciones congresales extraordinarias 2020. Si bien las elecciones concluyeron, todavía surgen muchas interrogantes sobre estos comicios. Tenemos a continuación nuestro segmento El Ciudadano Pregunta. ¿Cómo y dónde puedo pagar la multa por no votar? Dirígete a la agencia del Banco de la Nación más cercana y realiza el pago del monto de tu multa electoral. Recuerda que el pago de las multas no es personal y cualquiera puede pagar tu deuda brindando tu número de DNI. ¿Qué pasa si no pago una multa electoral? Si no pagas tu multa, el Jurado Nacional de Elecciones puede iniciar un proceso de cobranza en donde puede embargar tus cuentas de banco, bloquear tus tarjetas o colocarte en la lista de Infocor. Hoy en Punto de Encuentro nosotros tenemos una entrevista con Alonso Cárdenas. Él es especialista de gestión pública de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Con él vamos a hablar el tema sobre el rol que deben cumplir los congresistas electos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a comenzar hablando un poco del panorama internacional y sobre todo es importante hablar de los partidos políticos. ¿Cómo son las elecciones en otros países? ¿Cómo están organizados políticamente? Bueno, es muy interesante esa pregunta porque en los dos últimos años América Latina ha tenido varios procesos electorales. En el año 2018, por ejemplo, México elige a Andrés Manuel López Obrador y en esa dinámica democrática solamente participan 7 partidos políticos. En el año 2018 también en Colombia es electo el señor Duque y al igual que México, en Colombia participan 7 partidos políticos. En el año 2019, ya en América del Sur, hay 3 elecciones que vale la pena destacar. La elección de Alberto Fernández en Argentina, donde también participan 6 partidos políticos. La elección del señor Lacalle en Uruguay, donde participan 11 partidos políticos, y la elección de Evo Morales, que después es expulsado del gobierno, donde participan 9 partidos políticos. Es decir, hay un promedio entre 6 y 11 partidos políticos en cada una de estas elecciones de estos países latinoamericanos. El Perú presenta una anomalía en relación con sus vecinos de la región. ¿Por qué? Porque nosotros en estas elecciones congresales tenemos 21 partidos políticos. Y ese número tan alto, tan fragmentado, no nos ayuda, digamos, a tener mejores propuestas, y este número tan alto también tiene consecuencias muy negativas desde mi punto de vista en la calidad de la cosa pública, en cómo se administra y se gerencian los recursos del Estado. ¿Qué significa el hecho que nosotros en Perú tengamos 21 partidos políticos? ¿Se podría decir que los ciudadanos tienen más oferta para elegir? Claro, esa es, digamos, una manera de interpretarlo. Pero yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? En el año 95, a propósito de los 100 años de Javier Pérez de Cuéllar, Javier Pérez de Cuéllar funda Unión por el Perú para lanzarse en la contienda contra Alberto Fujimori. Unión por el Perú, después en el año 2006, es tomado por Ollanta Humala en su primera elección, cuando Ollanta Humala todavía estaba mucho más vinculado con Hugo Chávez. Y actualmente Unión por el Perú es un partido político que es del hermano de Ollanta, es decir, de Antauro. Entonces, dígame usted qué tiene que ver Antauro Humala con Javier Pérez de Cuéllar. La definición básica de partido político es aquel grupo de personas que institucionalmente quieren tomar el poder para poder administrar los recursos del Estado. La toma del poder puede ser por la vía violenta o por la vía democrática. Una vía violenta, por ejemplo, el Partido Comunista Peruano, ¿no? Sendero Luminoso. Una vía democrática es a través de las elecciones. Pero el corazón del partido político es tener una ideología, una manera de cómo se interpreta la realidad y cómo nosotros podemos brindar propuestas a los electores. En el Perú, esa ideología, esa manera de entender la realidad y esas propuestas a los electores cambia de elección a elección.
Entonces es totalmente comprensible que, por ejemplo, actualmente más del 40% de la población no sepa por quién votar. Totalmente justificable. ¿Por qué? Porque en una elección, digamos este partido político tiene estos candidatos o esta tendencia, pero en la anterior tenía otra. En la anterior se había aliado con otro partido político que no era de... O sea, es un saltimbanqui totalmente desinstitucionalizado que tiene consecuencias muy negativas, creo yo, para la salud democrática del país. Sin embargo, se sabe y se conoce que hay mucho que trabajar, sobre todo en el tema de los partidos políticos. Además, nos gustaría hablar sobre ya el papel que van a cumplir estos 130 congresistas que nosotros acabamos de elegir. Bueno, el papel básico que tiene que cumplir un legislador, como su mismo nombre lo dice, poder legislativo, es el marco legal, brindar leyes, ¿no? Y en el Perú efectivamente necesitamos una serie de leyes para fortalecer nuestra democracia y también para resolver los problemas de las personas, ¿no? Recordemos que el Estado solamente puede hacer lo que está autorizado explícitamente por una ley. Por ejemplo, en el año 1979, con la constitución de Víctor Raúl Haya de la Torre, en esos años el Perú tenía 19 millones de habitantes, ¿no? Pero la constitución del 79 señaló que el Perú va a tener 180 diputados y 60 senadores, con 19 millones de habitantes. Actualmente, estos congresistas que acaban de ser reelectos representan estos 130 a 33 millones de personas. Es imperativo desde mi punto de vista de que este Congreso crezca en número y también se amplíe el Senado, ¿no? Que se habilite de nueva cuenta el Senado. Si nosotros volvemos a hacer análisis comparado, por ejemplo, todos nuestros vecinos de la Alianza del Pacífico tienen un Senado. O sea, su representatividad es muchísimo mayor. Y yo creo que eso es un elemento fundamental para la salud democrática del país. Uno de los puntos que se tendrían que abordar en todo caso sería una reforma política. Sin embargo, hay otros aspectos en los que se tiene que trabajar en el país y sobre todo estos nuevos congresistas tienen que trabajar a fondo. ¿Cuáles serían estos problemas? Yo he identificado algunos. Por ejemplo, ustedes hemos visto la tragedia de McDonald's, ¿no? Del restaurante de comida rápida. Tema laboral. Tema laboral. El Perú no tiene una ley general del trabajo. Eso es la verdad increíble, ¿no? Estamos en el año 2020 y todavía no tenemos una ley general del trabajo. Hay un tema también por la inversión de la pirámide poblacional que es urgente abordar, que es el de las pensiones, ¿no? De las personas jubiladas. En el Perú solamente el 38% tiene acceso a una pensión. 38% es una de las cifras más bajas de la región. Y de ese 38% que sí tiene pensión, no el 62% que no tiene, las pensiones pues en promedio son de 600 soles, ¿no? O sea, se han identificado hasta pensiones de 10 soles. Imagínese usted. Increíble, gente totalmente desprotegida, ¿no? Desprotegida de un derecho fundamental que es el derecho a tener una pensión cuando uno se jubila, ¿no? Y este elemento, por ejemplo, es muy discriminatorio contra las mujeres, porque, digamos, en el pasado muchas mujeres se dedicaban a su casa, que es un trabajo como todos, ¿no? Sumamente complejo, de criar a los hijos, etcétera, pero no es pensionable. Entonces, todo lo que esa señora ha trabajado no se valora porque no ha contribuido en nada, pero ha trabajado, ¿no? Entonces, tiene derecho también a una pensión. Eso es un tema... ¿Cuál sería otro de los puntos? ¿También de repente el transporte? Bueno, ese es un tema también urgente en nuestro país, ¿no? En los últimos 11 años, del 2006 al 2017, según cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, han fallecido 34.000 personas en accidentes de tránsito. 34.000. Son las cifras prácticamente de un país en guerra. Y si nosotros vemos la prensa, cuando hay un atropellado, a un muerto en accidente de tránsito, el vehículo que lo atropelló estaba lleno de papeletas, debía un montón de dinero. Es una situación que se pudo prevenir, se podría decir. Pero no tenemos el marco legal para hacerlo. Y esa es una labor que deben trabajar tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo, ¿no? Otro tema también fundamental es el cambio climático, ¿no? Nosotros tenemos que reforzar definitivamente y proteger mejor nuestros recursos naturales, dígase el combate a la minería ilegal. Otro tema clave, creo yo, es la prevención de los desastres naturales. El año pasado, en agosto, se hizo el simulacro de sismo, usted recordará. Y las cifras oficiales que se calcularon en esa vez, asumiendo que en Lima hubiera un sismo de 8 grados, era de 110.000 fallecidos y 2 millones de damnificados. Es urgente
de que contemos con las mejores herramientas legislativas para poder enfrentar un sismo de gran magnitud. Cifras realmente desalentadoras. Sin embargo, esto depende de legislar o las leyes están ahí y no se ponen en práctica. Yo creo que hay de las dos. Hay marcos legislativos que son totalmente obsoletos y hay marcos legislativos que tienen que impulsarse desde el Congreso y también desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Porque, digamos, el Estado es uno y el Estado está para servir a las personas, ¿no? A nosotros los ciudadanos. Entonces, digamos, a través de políticas públicas, a través de marcos legales, a través de alianzas estratégicas, es imperativo y necesario que nosotros podamos tener un mejor marco legal. ¿Por qué? Porque la gente ya no cree en la función pública. Esas cifras de 40, 45% de voto nulo o viciado no es gratuito. Es totalmente un desencanto con la calidad de los servicios públicos que se brindan, ¿no? Veamos el tema de la salud, veamos el tema de la seguridad, veamos el tema de la educación. ¿Por qué la gente se va a involucrar o va a interesarte en la política y en cómo se gestiona la cosa pública si no se le dan los servicios de calidad que merecen, ¿no? Eso tiene que empezar a cambiar. Eso separa un poco al ciudadano de la política y de los temas en sí en los que tiene que interesarse, ¿no? Por supuesto. Y yo creo que esa es, digamos, la labor fundamental, digamos, filosófica del nuevo Congreso, es volver a acercar a la ciudadanía con su clase política. Bien, Alonso, hay muchos temas en los que tiene que enfocarse el nuevo Congreso. Sin embargo, un poco más de un año, ¿será suficiente? Eso es una excelente pregunta, porque recordemos que a partir del 28 de julio del 2020 entramos nuevamente en un año electoral, nada más y nada menos que de elecciones presidenciales. Entonces, digamos, toda la dinámica va a estar pensando en las nuevas elecciones. Entonces, realmente el Congreso va a tener de marzo hasta el 28 de julio para, digamos, impulsar todas las medidas que sean necesarias, y ahí va a necesitar un aliado en el Poder Ejecutivo, un aliado que tenga muñeca política, ¿no? Y bueno, vamos a ver quién va a asumir esa responsabilidad también desde el Poder Ejecutivo para tender los puentes. Así Eso es fundamental. Hay bastante trabajo en todo caso. Alonso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchísimas gracias a usted. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Hoy hemos tenido en punto de encuentro a Alonso Cárdenas. Él es especialista en gestión pública de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Una brevísima pausa y volvemos con más.